Hola, segunda sesión de estos videos más bien doctrinales. Vamos a hablar el día de hoy, si bien brevemente, porque no nos podemos entretener mucho, del infierno. La sesión anterior hablamos de la muerte y dijimos que la muerte era una especie de puerta o nos abría la posibilidad de llegar al cielo o de la condenación eterna. ¿Existe el infierno? Sí, punto. Así de sencillo. Lo entendemos como un dogma de fe y además, pues si relacionamos toda la historia del hombre, que es muy interesante tener una visión de conjunto, decíamos también en la otra sesión que el hombre pecó y precisamente porque pecó vino la muerte. El hombre pecó porque fue tentado por el demonio. Si no existiera demonio, pues no hubiera sido tentado. Si no hubiéramos sido tentados, si no hubiéramos caído, no hubiéramos necesitado redención, no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor viene precisamente para salvarnos del pecado, para liberarnos de las garras del demonio, de la esclavitud en la que nos ha tenido el demonio. Bien, de manera que pues viene nuestro Señor y habla del infierno, habla del demonio en más de una ocasión. De manera que a mí me preguntan, ¿existe? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor habló de los demonios y habló del infierno. Y no hablaba por hablar, hablaba de cosas trascendentales, hablaba de cosas que existen, que tienen lugar, que pasan. ¿Qué es el infierno? Pues no es fácil, digamos, de responder. La gente dice que es el lugar para los condenados. En tanto que lugar yo me metería en una complicación filosófica a la cual no quiero meterme, pero sí podemos decir que es donde están los demonios y donde están también las almas que ya no van a conseguir la salvación. Padre, ¿no es injusto que un alma que vaya a parar al infierno ya no consiga salvación? Pues no, no es injusto. Porque nuestro Señor no es injusto, nuestro Señor es absolutamente justo. Y que ya no puedan salir. Bueno, lo que pasa es que son personas que se cerraron su destino eterno. Es un tema muy difícil a propósito, O sea, acerca de esto sí creo que hay que tener en cuenta que muchas veces a nosotros, humanamente hablando, nuestra inteligencia no nos deja llegar más allá. No nos permite llegar a una comprensión más profunda de la realidad del pecado y de la realidad de la condenación. A nosotros se nos ocurre que, no, pues que estén ahí un ratito y después salgan, ¿no? Pues no, sería injusto. Bien, de manera que el infierno es donde están los demonios y donde están las almas que ya no van a tener posibilidad de llegar al cielo. Decíamos, ¿existe? Sí, nuestro Señor habló de aquello en distintas ocasiones. ¿Tenemos alguna otra evidencia? La Iglesia tiene como, digamos, testimonio de autoridad el hecho de que en algunas ocasiones nuestro Señor haya permitido visiones a distintas personas. Una visión clásica o muy conocida es aquella que tuvo Santa Teresa de Ávila. A Santa Teresa, que sabemos reformó el Carmelo, cuando empezó, pues todas las monjas del Carmelo se le revolucionaron. Ella pidió permiso al Papa pues, para salir y empezar a fundar distintos conventos de carmelitas reformadas. Y porque nuestro Señor se lo había pedido, pues se dio a aquella tarea. Fue una persona muy, muy santa. La Iglesia la considera doctora de la Iglesia. Es un título que no le da a cualquiera. Doctora de la Iglesia Santa Teresa, muy santa, funda muchos conventos. Mucha gente empieza a seguir el Carmelo reformado. Y un buen día nuestro Señor en su oración le da una visión. Teresa, si no eres fiel, este va a ser tu lugar en el infierno. Y describe algo que es pues, verdaderamente fúnebre, tenebroso, no sabría yo cómo definirlo. Y pues va
digamos, pasando por una serie de lugares inhóspitos en los que ella entendía que iba a tener un sufrimiento tremendo, tremendo. Al final, ella consideró que esa visión, que no era ni con mucho una especie de amenaza por parte de nuestro Señor, ella consideró esa visión del infierno como la gracia más grande que Dios nuestro Señor le había hecho para ser fiel. De manera que hablar del infierno, meditar en el infierno, tiene un sentido muy positivo. Nos ayuda a pensar en que si no somos fieles, pues ahí acabaremos. Que si no preparamos el alma, ahí terminaremos. Que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí terminaremos. Que si no nos confesamos, porque gracias a la bondad divina existe la confesión, si no nos confesamos de pecados que pues sabemos que tenemos allá dentro, en el alma, en el corazón, que cometimos, si no nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor de aquello, ahí iremos a parar. Todo un gran tema, que ya hablaremos más adelante, es el pecado. Y los tipos de pecados y la gravedad de los pecados. Pero si tenemos pecados graves, insisto, y morimos en ellos, perseveramos en ellos y no pedimos perdón, acabaremos en el infierno. Acerca de el infierno, me parece que me podría extender un buen rato hablando acerca de los demonios. Yo, como capellán de la preparatoria de la Universidad Panamericana, a veces paso a los salones a hablar con los alumnos y para mi sorpresa es constante que me pregunten: oiga, padre, vamos a ver entonces los exorcismos, ¿no? Entonces las posesiones diabólicas. Es una constante que pregunten de aquello, que les intrigue aquel tema. Es interesante que si no existieran los demonios, pues no existirían las posesiones, ni los exorcismos. Y pues esas películas que de repente salen por ahí, pues serían producto de la imaginación de vete a saber quién. Y la verdad es que me parece que nuestra imaginación no da para tanto. De manera que son cosas reales. Las películas del exorcismo. Una que yo recomiendo con frecuencia es El exorcismo de Emily Rose. Si alguien quiere tarea, pues que se vea la película El exorcismo de Emily Rose. Excelente película, tipo documental más o menos, que habla de la realidad del demonio, de la realidad del infierno, de la realidad de las posesiones diabólicas y lo malo que es aquello. Bien, me podría extender hablando de demonios, de posesiones, de exorcismos, que son cosas tremendas, en las que vale la pena no meterse. Alguien me ha preguntado: padre, ¿y usted le tiene miedo al demonio? Sí, yo por supuesto que le tengo miedo al demonio. No porque, no sé, uno se vista así de negro y rece, está exento de que el demonio lo tiente. Si tentó a Adán, que no conocía pecado y que tenía una serie de gracias especialísimas, pues nos va a tentar a nosotros. Si tentó a nuestro Señor Jesucristo, pues señal de que nadie está exento. Decía, al margen de que pueda haber algunas preguntas acerca de los demonios, lo que a nosotros nos importa es en qué medida nos tienta. A nuestro Señor lo tentó. No me entretengo en la tentación, pero sí me parece que vale la pena tener idea de lo que pasó con Eva, que fue la primera que cayó. El demonio se acerca con ella y le propone una mentira. Le dice una mentira. Oye, ya sabes que si comes de aquello vas a ser igual. No, pues no podemos comer. No, es que si comes ya verás cómo te ve. Te ve de maravilla, ya verás. No, es que nosotros nos dijeron que si comemos moriremos. Hombre, no te vas a morir. ¿Tú te vas a morir? No, hombre, no te vas a morir. Él sabe que van a ser como Dios. La tentación tiene un diálogo, o caer uno en el diálogo, luego considerar que aquello que nos presenta el demonio pues es atractivo, siempre nos presenta bienes creados, todos los bienes creados son buenos, salieron de la mano de Dios, nos los presenta desordenadamente. Viene la presentación de un bien creado que se nos hace atractivo, pero que no corresponde para nosotros. A mí no me corresponde
irme con una mujer, como al señor casado no le corresponde a aquella otra señora que a lo mejor está guapísima. Pues no, si está guapísima, muy bien, de acuerdo, pero no es para él, es un desorden. Bien, pues el demonio dialoga o provoca el diálogo, después nos presenta un bien que puede ser atractivo y en aquello podemos pecar. Nuestro Señor, por otro lado, nos enseña que el modo de superar la tentación es no dialogar. Si uno no considera aquel bien, no empieza a pensar en que pues, a lo mejor me gustaría, y en cambio pues corta desde el primer momento en el que se puede llegar a dar un diálogo, pues entonces uno se salva del pecado. ¿Por qué? Porque en la tentación, que es un poco pues, lo que nos separa del pecado, en la tentación uno no entra. Y si uno no entra, se salva de muchas complicaciones con el demonio. Porque el demonio no se detiene. Odia y odia que odia. Odia a Dios, odia a todos los seres humanos y quiere agarrarnos para que nosotros odiemos a Dios. Es una especie de espiral tremenda de mal en la que se puede meter el demonio. Yo creo que no hace falta hablar mucho pues, para decir que hoy en día pues el demonio está muy suelto. La verdad es que no sé qué día saldrá este video, pero sí puedo decir que el Papa Francisco nos ha pedido rezar el rosario con motivo del mes de octubre y ha pedido que al final del mes del rezo del rosario recemos la oración a San Miguel. La oración a San Miguel la escribió el Papa León XIII en una visión que tuvo de los demonios entrando a la iglesia. Prescribió que esa oración se rezara por todos los cristianos al término de la misa y que si no se rezaba, pues los demonios iban a destruir la iglesia. Se rezó la oración y entonces se contuvo esa maldad de Satanás. Ha caído en desuso el rezo de esa oración y por eso estamos como estamos. Como decía, podría extenderme, podría seguir. Yo me quedaría con lo positivo. En la medida en que nosotros meditemos en esta realidad de que podemos llegar a parar en el infierno, estaremos preparados, viviremos una vida muy santa, pegados a Dios nuestro Señor. Muchas gracias. Gracias, Cristi, por tu pregunta. La Iglesia considera que el cuerpo es templo de la Trinidad. En cuanto nos bautizamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entran al cuerpo y al alma de la persona. No se diga cuando recibimos otros sacramentos, como la comunión. De manera que, en ese entendimiento, la Iglesia siempre ha dado lo que se llama cristiana sepultura. Una vez que una persona se muere, ese cuerpo pues, también fue cuerpo de Cristo. Y por eso, insisto, el entierro, el funeral. Durante un tiempo, a propósito, no se permitió que se incineraran los cuerpos. Después esto cambió. ¿Por qué? Porque la práctica de incinerar los cuerpos era un poco en contra de la doctrina de la Iglesia. Cuando ya no fue en contra de la doctrina de la Iglesia, sino que pues, se hizo más común, la Iglesia permitió que tuvieran lugar las incineraciones. De manera que en el fondo, pues sí se puede incinerar, pero la Iglesia pide que se ponga en un nicho, muchas veces en un lugar sagrado, pues esos restos de esa persona. Además, te puedo decir que hace un par de años, esto fue el 18 de marzo del 2016, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe prescribió que las cenizas se guardaran en urnas precisamente preparadas para esto. El fondo, como digo, es la veneración que tiene la Iglesia Católica por los cuerpos. Muchas gracias.